Mucho tiempo antes de que comenzasen a correr los años que nos han llevado al 75 aniversario que hoy se celebra, se produjo el primer movimiento corporativo de la profesión. Este hecho tuvo lugar en 1902 en Madrid, donde 7 profesionales y otros tantos alumnos de la Escuela Superior de Artes e Industrias se reunieron en la trastienda de un comercio de la calle de Atocha para fundar la Sociedad Central de Aparejadores Titulares de Obras. Con este puñado de pioneros profesionales y en tan humilde lugar, comenzó a escribirse la historia del colegio. Una historia que se fue desarrollando hasta llegar a la sede actual, en muchas otras en las que paso a paso se fueron cosechando importantes logros para el colectivo profesional. De la trastienda se pasó al Café Universal o de los Espejos, situado en la popular Puerta del Sol, donde por el precio de un café por asistente se permitía a los integrantes de la Sociedad Central celebrar sus juntas y reuniones. A este castizo lugar le dio gran fama la tertulia canaria, protagonizada por los naturales de las islas Benito Pérez Galdós y Fernando León y Castillo, marqués del Munio. Y qué casualidad, por aquel entonces Galdós tenía su domicilio donde se encuentra hoy la sede del colegio. La eventual y cálida hospitalidad del Universal duró unos cuantos años hasta que los recursos económicos permitieron disponer de sedes estables con direcciones fijas. La primera se estableció en el número 12 de la calle Pozas, donde la sociedad permaneció tan solo 2 años para después trasladarse a la calle del Pez. La razón del cambio, según figura en acta del 14 de octubre de 1930, se debió a que el inmueble de Pozas era poco decoroso, sin que se diesen más explicaciones. Fue en estos 2 emplazamientos donde la Sociedad Central desarrolló una intensa labor para dignificar la profesión por medio de una formación adecuada. Durante estos años, de 1928 a 1933, son continuas las referencias en las actas a cursillos, conferencias, boletines, adquisición de libros de carácter técnico. Ello sin duda estaba relacionado con la imagen que de sí mismos querían transmitir los aparejadores ante el resto de la sociedad. La decisión de compartir sede social con los peritos civiles, peritos industriales, agrícolas y químicos, obligó por cuestión de espacio a realizar un nuevo traslado a la calle de Recoletos. Pero el compartir local imponía una verdadera confusión entre aparejadores y peritos, que desencadenó en no pocos enfrentamientos, muchos de ellos al margen del terreno profesional, promovidos por grupos con ideologías y adscripciones políticas opuestas. Las disensiones en el seno de los peritos civiles condujeron al cese de sus actividades corporativas y, por tanto, al abandono de las instalaciones de Recoletos. Esta situación, que también significaba perder su correspondiente aportación económica para sufragar los gastos generales de la sede, supuso que la Sociedad Central cambiase su domicilio social a la calle recién bautizada por la República como Rosalía de Castro, actualmente de las Infantas. Estando en esta nueva dirección, se publicó el decreto que declaraba que los aparejadores con título oficial, por su calidad de peritos de materiales y de construcción, eran los únicos que podían ejercer la función de constructores de obras, prohibiéndose terminantemente el ejercicio de esta profesión a los que no hubieran cursado los estudios correspondientes en las escuelas del Estado. Su misión también quedó definida en el mencionado decreto y consistía en inspeccionar y ordenar con toda asiduidad la ejecución material de la obra, con la responsabilidad de que ésta se ejecutase con fidelidad al proyecto. En definitiva, los aparejadores obtenían la ventaja de que su intervención fuese obligatoria en todas las obras arquitectónicas. Tras quedar establecidos los derechos y los deberes de los aparejadores, llegaba el momento de plantear decididamente la colegiación obligatoria, y así se hizo mediante una instancia dirigida al presidente del Consejo de Ministros. Pero esta aspiración planteada en 1935 no llegaría a cumplirse hasta un año después de terminada la guerra, exactamente en el mes de mayo de 1940. En plena guerra civil, se abandonó el local de la calle Rosalía de Castro tras haber sido afectado por un bombardeo, instalándose la Sociedad Central en O'Donnell 34. La verdad es que tras 2 años y medio de guerra, muchos madrileños, por puro instinto de supervivencia, habían terminado por adaptarse a tan trágica situación.
se iba al cine por la tarde y a las salidas asistía a los bombardeos que el bando nacional lanzaba desde la casa de campo. Aunque tampoco faltaba el humor, y así un tramo de la Gran Vía se había bautizado como la Avenida del 15,5, por ser este el calibre de los obuses que allí caían. Asimismo, a la glorieta de Bilbao se la conocía como la Plaza del Guá, porque en ella explotaban los proyectiles que no acertaban al edificio de Telefónica. Las protecciones incluso que se pusieron a los monumentos Cibeles y Neptuno convirtieron a estos en la Linda Tapada y el Emboscado. La verdad es que morir de un balazo o por el estallido de una bomba se había convertido en un accidente. Ejemplo de ello lo tenemos en una de las actas de la Sociedad Central, en la que se trata del problema planteado por haber desaparecido en un accidente de bombardeo de aviación uno de los compañeros de esta sociedad. El final de la guerra también dio origen a otro cambio de sede. Esta vez, el destino fue la calle Zaragoza 4, un piso de 150 metros cuadrados junto a la Plaza Mayor. Fue en estas dependencias donde se gestó la conversión de la sociedad en Colegio Oficial de Aparejadores. Un detalle significativo de la alegría con la que fue acogido este decisivo acontecimiento es que en el acta que recoge la nueva denominación, esta se consignó con letras de mucho mayor tamaño que el resto del texto. Por fin, después de tanto peregrinar por distintos puntos de Madrid, de haber pasado multitud de dificultades por situar a nuestra profesión en el lugar que le correspondía, llegamos, con el recién estrenado título de Colegio Oficial de Aparejadores del Centro de España, incluido las provincias de Ávila, Guadalajara, Salamanca, Segovia, Toledo, Cuenca, Soria y Ciudad Real, al lugar que el destino nos había reservado para ser la sede oficial del colegio. Y desde ese mes de agosto de 1940 hasta hoy han pasado 3/4 de siglo. El lugar no podía ser más emblemático, la calle Mariana Pineda número 3, hoy Maestro Victoria. Un caserón cargado de historias, cuyas paredes hablaban de la nobleza de sus propietarios, de las obras literarias de un inquilino ilustre, Pío Baroja, pero sobre todo del delicioso olor a pan y exquisiteces de repostería que perfumaban todo el edificio y cuyo origen era el famoso horno de Capellanes, situado en la planta de calle. Pues aquí, el colegio alquiló el piso primero derecha por un precio anual de 8.580 pesetas, siendo este adquirido en 1957. El resto del inmueble fue comprándose poco a poco, hasta pertenecer íntegramente al colegio en el año 2002. Desde la llegada a Maestro Victoria se han alcanzado importantes metas profesionales y sociales y se han vivido grandes acontecimientos que han repercutido positivamente tanto en la profesión, los profesionales y en el devenir del colegio. Algunos de los hitos más significativos han sido: en 1945, la aprobación del primer reglamento de la Federación y de los Colegios Oficiales de Aparejadores, que estuvo vigente hasta los estatutos aprobados en 1977. Mediante la Ley de 29 de abril de 1964 sobre regulación de las enseñanzas técnicas, se crea la titulación de arquitecto técnico en ejecución de obras, que viene a sustituir a la anterior de aparejador. Y con la Ley General de Educación de 1970, nuestras escuelas técnicas se incorporan a la universidad. La Ley de 1974 de Colegios Oficiales también fue una consecución digna de ser resaltada, ya que consideraba a los colegios como uno de los medios por los que el pueblo accedía a la participación de las tareas legislativas y al ejercicio de otras funciones de interés social. 3 años más tarde, el 13 de mayo de 1977, se aprueban los estatutos del Consejo General, que supusieron el cambio de nombre del colegio, que pasó de ser Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Zona Centro a Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. La aprobación de la Constitución supuso para los colegios de aparejadores, como para el resto de corporaciones profesionales, el reconocimiento expreso de las mismas en la Constitución española. Un hecho trascendente que aseguraba al colegio su existencia y protagonismo entre las instituciones de la organización pública y política del Estado. Más adelante, primero la Ley de Atribuciones Profesionales y luego la Ley de Ordenación de la Edificación, vinieron a consagrar la profesión con carácter pleno, reconociendo unas atribuciones específicas a los titulados, exclusivas en algunos casos y concurrentes con las de otros titulados en el resto. Estas leyes configuraban a la arquitectura técnica como una profesión autónoma e independiente de cualquier otro profesional,
no sometida a la dirección o superior criterio de ningún técnico ajeno y con competencias plenas. Se había logrado una de las grandes aspiraciones del colegio y de sus colegiados presentes y futuros. En 2008, coincidiendo con el final de la reforma integral del edificio, el colegio empieza a incluir en sus filas a los primeros graduados en Ingeniería de Edificación. Mucho se ha hecho durante estos años por la profesión y por la magnífica imagen que la sociedad debe tener de ella. Pero también es mucho lo conseguido en el campo de la acción social, porque en el colegio lo principal son las personas que le dan vida y por tanto es una exigencia prioritaria responder a la atención y bienestar que demandan sus vidas y las de sus familias. En los años 40 se creó la previsión mutua de aparejadores del Colegio Centro y en la década de los 50 se pusieron en marcha los derechos de visados con el fin de recaudar fondos para paliar situaciones económicas muy precarias de las familias de aparejadores. Desde aquellos años hasta la actualidad, y a través de una mutualidad con entidad propia, independiente y nacional, el colegiado siempre ha dispuesto de seguridad y cobertura. El colegio también contempla en sus presupuestos anuales una partida destinada exclusivamente a entidades de carácter benéfico y ONGs. Dicha partida se incrementa con las recaudaciones del concierto de Navidad y el Festival Infantil Solidario, que se celebra en esas fiestas. El futuro de la profesión y de nuestro colegio pasa por dar cumplida respuesta a las necesidades asociativas de los profesionales de la arquitectura técnica, por profundizar en las raíces universitarias de la formación y por solventar las dificultades que se vayan planteando a los profesionales que salen de las escuelas y que trabajan día a día en condiciones muy complejas y competitivas. Encarar estos retos y los que nos depara el mañana no será fácil, pero será la mayor obra que hayamos hecho juntos, nuestro futuro.